Como ya les había anticipado la anterior semana, pues lo que vamos a introducir ahora es este otro principio matemático, que es la inducción, para poder diseñar soluciones recursivas a problemas, ¿no? Recordemos que la inducción es un tipo de razonamiento válido matemático que consiste en generalizar la solución de un problema, dado que se conoce como correcta la solución de un problema de la misma naturaleza, pero para un caso más particular, ¿no? Lo suficientemente general, pero también particular. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de utilizar esa forma de resolver de este problema para poder ver si es que se puede aplicar a lo que es la solución del problema de mayor tamaño o más general, le podemos llamar, ¿no? A ver, vamos a partir la aplicación de la inducción con la resolución y el planteamiento de este ejercicio. Te piden encontrar el número de cifras que tiene un número entero, un número, ¿no? Pero aquí, por lo que nosotros vemos, bueno, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es decidir cuántos dígitos tiene el número, ¿no? Por ejemplo, te dice, si n fuera 121, el resultado es 3. Si es 34, el resultado es 2. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que nuestro número fuera 0? ¿Cuál sería el resultado? Si el número fuera 0, ¿cuál sería el resultado? 1. 1, ¿sí? Entonces tiene una cifra el 0. Entonces, estamos entendiendo el problema. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es plantear una alternativa de solución para este problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer la solución? Fíjense. Lo primero, ¿no?, que se hace para programar es nominar el problema. Le vamos a denominar al problema la cantidad de cifras de un número n. Bueno, se supondría que este famoso número que me está enviando como dato de entrada, pues es una composición, ¿de acuerdo?, de varios dígitos. Y la idea es contar estos dígitos que tiene este número. Ese es el problema, ¿no? De contar cuántos de estos Ds tiene este famoso número n. Acá nosotros podemos analizar un poco el problema y decimos, ¿no?, que, a ver, contar la cantidad de cifras que tiene un número se basa en una actividad neta de conteo. Mi problema es contar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo cuento más veces? Cuando el número tiene más cifras. Esto me pone a pensar, entonces, que cuando un número tiene varias cifras, pues es más complicado encontrar la solución, ¿ya? Entonces, probablemente los ejemplos que tenemos acá son sencillos de resolver, pero si nos ingresan un número muy grande, pues vamos a tenerlos que contar uno por uno a las cifras, ¿no? Bueno, supongamos que nosotros tenemos un caso particular, el que le vamos a llamar n', para el cual el problema ya sabemos resolver. Ya tenemos algún número n', que ya sabe resolver este problema de contar su cantidad de cifras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos nosotros asumir que n es un número de esta naturaleza. Problema que ya sabemos resolver. Si nosotros quisiéramos utilizar esta solución para resolver este problema que es el complicado, ¿ya?, un n, bueno, podríamos decir que una manera de volver este caso n' particular en algo más general sería agarrar toda esta composición que tiene este n y aumentarle una cifra, ¿cierto? Ese es un poco más general que n'. De esta manera yo tengo n, ¿correcto? Y al revés, fíjense, si yo tengo n, puedo encontrar n',
como dividiéndole n entre 10, haciendo una división entera y quedándome con el cociente. ¿Ya? Entonces, esta relación, fíjense, yo puedo identificar sobre la definición de mi problema. Lo primero que hemos dicho, a ver, para resolver el problema yo tengo que contar. A más cifras tiene el número, más conteos tengo que hacer. Ok, entonces como no sé exactamente cuál es el valor del número que me van a dar, lo único que sabemos es que este famoso número es una composición, pues podemos asumir que tenemos este caso, ¿no ve? Lo suficientemente general pero particular, que tiene esta forma. ¿Qué tiene de interesante esta forma? Es que tiene un dígito menos que este n que nosotros queremos resolver. Podemos lanzar una hipótesis e indicar que de manera correcta, este problema de resolver la cantidad de cifras para este n' es correcto, ya está resuelto de manera correcta. En este momento probablemente no es interesante que me pregunte cómo lo resuelve, solamente yo sé que un número n' ya está correctamente resuelto y me indica la cantidad de cifras exactas que tiene ese número n'. Dado este conocimiento, fíjense que nosotros podemos asumir que es correcto, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros plantear la solución al problema para un caso más general? Yo le digo, muy bien, si yo tuviera este problema que resolver, me planteo, ¿no? Un caso más general que es n. Y le digo, bueno, yo podría resolver la cantidad de cifras que tiene n bajo la suposición que yo sé resolver este problema. Y a ese resultado yo le sumo más 1. ¿Bajo qué condiciones este problema es completamente válido resuelto? Cuando resulta que este n tiene una cifra más que n'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Esto, ¿no? N, fíjense, tiene una cifra más que n'. Si yo asumo que eso sé resolver, entonces mi problema de resolver la cantidad de cifras de n es exactamente igual a la cantidad de cifras que tiene n', que es un número que tiene una cifra menos, más 1. ¿No? Listo, ya está. Acabo de resolver mi problema de calcular la cantidad de cifras de un número n, dado que nosotros sabemos calcular la cantidad de cifras de algún otro caso más particular, ¿de acuerdo? Y este es uno más general. Eso sí, ¿qué tenemos que establecer aquí con claridad? ¿Qué relación existe entre este n y este n'? En este caso, nosotros estamos diciendo que n', si tiene, por ejemplo, x cifras, entonces, todos los números que tengan x más 1 cifras, fíjense, los vamos a denotar con n, ¿ya? O que significa que n tiene una cifra más que n'. ¿De acuerdo? ¿Listo? En este caso, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar? ¿Cuál es la versión más sencilla del problema? Porque acabamos de encontrar cómo se resuelve el problema para una versión difícil. La versión más sencilla del problema estaría dada cuando nuestro número solamente tiene una cifra, ¿cierto? Si tiene una sola cifra, entonces ahí nuestro conteo es rápido. ¿Cuánto cuenta esa única cifra? 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a definir. El caso más sencillo, fíjense, es cuando nosotros queremos encontrar la cantidad de cifras de un número que es de una sola cifra. Y ya está. Ahí de manera directa, ¿cuál es la cantidad de cifras que tiene este número? Directamente le decimos que es 1. ¿Ya? Hecho. Bien. ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué suposiciones hemos hecho para poder decidir que este problema se resuelve así? Bueno, en el caso de nuestra solución, nosotros nos hemos fijado muchísimo en las cifras del número, no nos hemos fijado en la magnitud del número, ¿no es cierto? Cuánto vale, si es positivo, si es negativo. Lo que nos ha interesado es contar la cantidad de cifras que tiene. Entonces, desde esta perspectiva, pues nosotros vamos a decir que esa forma de resolver es completamente válida para números que son enteros positivos, incluido el 0. ¿Ya? Listo. Generalizamos.
resolver la cantidad de cifras de un número n es igual a resolver la cantidad de cifras de n' más 1 para cuando n es mayor a 9. ¿Qué significa eso? Que tiene más de una cifra. En caso de que n sea menor a 10 y mayor o igual a 0, obviamente, entonces, ¿cuántas cifras tiene el número? 1. ¿Ya? ¿Para qué valores de n cuando es entero positivo, incluido el 0? Nosotros siempre, cuando agarramos esto, tenemos que decir cuál es la relación entre este caso que tenemos conocido y el más complicado, o al revés. Fíjense. En este caso yo digo, ¿no? N' es la reducción de n. O podríamos decir que n es la ampliación de n'. Pero si decimos que n' es la reducción de n, ¿cómo obtenemos n' dado que yo tengo n? Básicamente es dividiéndolo entre 10. ¿No? Listo, hecho. Bueno, vamos a ir a programar este. Y vamos a agarrar un nuevecito proyecto. Y nos agarramos, ¿sí? Le digo G2, programa 1. Vamos a hacer el primer programita. En este caso vamos a generarnos una clase que se dedique a hacer esta recursión. Y básicamente, ¿qué es? Este es un contador, ¿de acuerdo? Que se encarga de contarme la cantidad de cifras que tiene un número. Entonces, agarramos esto, lo limpiamos y vamos a hacer, ¿cierto? Nuestro proceso dice que se llama así. Quiero saber cuál es la cantidad de cifras que tiene un número entero, ¿no? Entonces le digo cantidad de cifras, así se llama, cantidad de cifras, dado que nos provee de un dato de entrada, que es este n, y que básicamente nosotros aquí tenemos que calcular la cantidad de cifras que tiene este proceso, ¿no es cierto? Por lo que vemos acá, hay dos maneras, ¿no ve? De calcular. Esta es una y esta es la otra. Esta se da cuando esto se cumple. Ok, entonces vamos a escribir eso. Le digo, si resulta que n es mayor que 9 o mayor o igual que 10, entonces resulta que la cantidad, ¿sí?, de cifras que tiene este número se calcula así. Un caso contrario quiere decir que este número tiene menor a 10 cifras, menor o igual a 10. Esto está mal, ¿no? Estamos haciendo mal. A ver, vamos a hacer el caso sencillo, que había sido, estoy haciendo mal mi comparación. Vamos a irnos por el caso sencillo primero, ¿no? La cantidad 1. Pero si no es así, entonces la cantidad va a ser el resultado de ir a calcular la cantidad de cifras que tiene n'. Y habíamos dicho que n' puede ser visto como una reducción de n. ¿Y cómo se reduce n? Así, ¿cierto? Dividiéndole entre 10. Y me va a decir de manera correcta su cantidad de cifras. Y esa cantidad de cifras se le voy a sumar 1, que es la cifra que habría reducido a n para encontrar n'. Listo. Compilamos. Y vamos a hacer acá una corrida, ya para ver cómo funciona esto. Le vamos a poner un stopper ahí para que podamos utilizar el debugger. Y nos vamos a construir un contador. A ver, vamos a pedirle calcular cuál es la cantidad de cifras que tiene 120. Se van a fijar aquí cómo es que empieza a funcionar esta ejecución. Fíjense, ¿a quién le estamos pidiendo? A un objeto de clase contador que vaya a contar la cantidad de cifras. Dado que nuestro parámetro de entrada, fíjense, nuestro parámetro de entrada es 120. ¿Ya? Seguimos al siguiente paso, ¿no? Nosotros nos venimos aquí y dice, en el siguiente paso, se viene acá, fíjense, ahí está mi puntero de ejecución, porque aquí he preguntado si n es menor que 10 y me ha dicho que no, entonces se viene aquí. Entonces lo siguiente que va a hacer, fíjense, el siguiente paso es abrir nuevamente la ejecución, un espacio local de ejecución para un nuevo proceso cantidad de cifras, donde su n local es 2, ¿ya? El parámetro n local es 2. Seguimos, 12 es menor que 10, no me dice, entonces se viene por acá.
Y cuando yo quiero hacer esta asignación, lo primero que se hace es esto, ¿cierto? Entonces hacemos esto y esto me genera una tercera llamada al proceso cantidad de cifras. Fíjense, estamos en esta llamada cuyo espacio local ha determinado que el parámetro n tiene un valor de 1. ¿Ya? Entonces hemos ido reduciendo. Preguntamos, 1 es menor que 10, debería decirme que sí, entonces se viene aquí. ¿Correcto? Ejecutamos esa instrucción y resulta que la cantidad se ha establecido con 1, que es nuestra variable resultado. Llegamos a esta instrucción y fíjense, ahorita en este instante de tiempo, fíjense, tengo 3 espacios locales de ejecución. Estamos en este momento, ¿ya? Acá se quedó ahí, acá se quedó ahí, suspendido. Terminamos, ejecutamos el return y fíjense, este va a desaparecer de acá. Ya desaparece y entonces, ¿dónde vuelve el control? Vuelve acá, a esta línea. Entonces, ya estamos en condiciones de calcular, sí dice, la cantidad de cifras que tiene 12 es 2. ¿Ya? Hacemos return cantidad y se muere, ¿no? El anterior. Y volvemos al control aquí. Hacemos esta operación y fíjense la cantidad de cifras que tiene 120 es 3. Terminamos return esto y me va a devolver 3. Así funciona. ¿De acuerdo? Lo que habíamos explicado la anterior semana con el factorial es lo que la máquina en realidad hace cuando encuentra esta clase de soluciones recursivas. Cada llamada recursiva, pues, es básicamente el mensaje, ¿no? La invocación a un proceso y cada que hace eso, pues, va a generar un espacio local de ejecución. Con el control que esto significa, ¿no? Que no hay confusión respecto a sus parámetros ni a sus variables locales de cada ejecución. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a ver, dependiendo del problema que nosotros tengamos, vamos a decidir cuál es la mejor manera de diseñar un problema, si por inducción o si por deducción. La mayoría de las veces vamos a hacerlo por inducción, ¿de acuerdo? Porque por cómo vienen los problemas descritos. Okay. Entonces, vamos a ver hoy día una de estas, uno de los problemas más comunes, podríamos decir, o más estándares que se tiene dentro de lo que es programación y resolución de problemas, que tiene que ver con la búsqueda. ¿Ya? La búsqueda en términos de programación es algo que vamos a encontrar bastante en nuestro trabajo de resolver problemas. ¿Ya? Entonces, la búsqueda, según la Real Lengua Española, es el proceso de buscar un objeto en un espacio de búsqueda. ¿Ya? Esa es una definición. Y la otra definición de buscar es la operación de hacer lo necesario para poder lograr un objetivo. Dice buscar un objetivo, ¿no? Entonces, hay dos acepciones para esta palabra o este verbo, le llamaremos de buscar. Y en términos de resolución de problemas, fíjense, básicamente cuando nosotros resolvemos un problema, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de encontrar el procedimiento que me permite encontrar el resultado que se espera, ¿no es cierto? Entonces estamos buscando un resultado, pues estamos tratando de definir qué es lo que qué acciones se tienen que hacer para encontrar un objetivo. En el caso de hoy, nosotros vamos a utilizar la acepción de la búsqueda como ese proceso que me permite buscar un objeto en un conjunto de objetos o en un espacio de búsqueda. ¿Ya? Esto ustedes ya han visto en Introducción a la Programación y probablemente la búsqueda que más ustedes han utilizado en Intro a la Program, cuando han empezado a utilizar ya colecciones de datos, es la famosa búsqueda secuencial.
Ya, como les comentaba hace un momento, estas son las definiciones que se tiene para el buscar. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda vamos a agarrar. Vamos a hacer acciones para poder hallar un objeto. Eso vamos a usar. Entonces, la búsqueda que les estaba comentando, la que ustedes deben dominar en introducción a la programación, se denomina búsqueda secuencial. ¿De acuerdo? Esta búsqueda secuencial cuenta, fíjense, con un mandato que cumplir. ¿Qué queremos? Buscar X en esta colección. ¿De acuerdo? Ese es el mandato. Quiero buscar X en esta colección y quiero decidir si está o no está en la colección. ¿Qué tenemos, fíjense, como datos para resolver este problema? Obviamente tenemos el dato que quiero buscar. Obviamente tenemos la colección donde yo voy a buscar. ¿Ya? Ya lo que me estoy dando cuenta es que esta colección de datos donde yo voy a buscar, pues tiene un tamaño, tiene una magnitud, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería el tamaño de esa colección? Básicamente es 10. Algo que yo me puedo ir dando cuenta, si queremos hacer, ¿no ves? Recursividad, tú dices, ok, el problema de buscar, siempre tienen que ponerse a pensar, ¿no? ¿Cuándo se pone el problema complicado? ¿Ya? No es lo mismo buscar un objeto en un espacio en el cual solamente hay un objeto, que buscar un objeto en un espacio donde hay 10 objetos en los cuales yo puedo encontrar, ¿de acuerdo? O mejor, buscar en un espacio donde hay 1000 objetos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Acá nos estamos dando cuenta que el problema de buscar, fíjense, va a depender mucho del tamaño de la colección donde yo voy a buscar, ¿de acuerdo? A más grande la colección, bueno, parece ser más complicado el buscar. Eso me dice mi criterio común. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer por inducción? Por inducción nosotros podemos asumir que nosotros ya sabemos buscar, fíjense, en una instancia de menor tamaño. Por ejemplo, si aquí me dicen, ¿no ven? Mi tarea es buscar en una secuencia o en una colección de 10. Yo puedo asumir que yo ya sé buscar de manera correcta en una secuencia de 9, ¿ya? En una colección de 9 objetos, yo ya sé responder de manera correcta si es que un dato X está o no está. En este instante de tiempo, fíjense, probablemente no es interesante ponernos a pensar cómo lo hace, cómo resuelve la búsqueda esta instancia más pequeña. Lo que a mí me interesa acá es identificar un problema de búsqueda que ya se sabe resolver. ¿De acuerdo? Y en este caso vamos a decir que el problema, fíjense, para buscar un dato en una colección de n-1 elementos, ya está resueltamente correcta. O sea, ya se sabe resolver, ¿de acuerdo? Ya está bien hecha. Y esta colección, fíjense, más pequeña, me dice sí está, no está y es categórico. No tiene errores. Por eso se dice que es una solución. Implícitamente, cuando tú hablas de una solución, estás hablando de este principio de correctitud, ¿ya? Pero nosotros estamos redundando, ¿ya? Para hacerlo más presente. Vamos a suponer que ya se sabe resolver el problema de buscar X en esta secuencia de menor tamaño de manera correcta. No me pregunto cómo, yo lo único que sé es que se sabe resolver. Entonces, bajo la suposición de que nosotros ya sabemos resolver este problema, fíjense, por inducción, yo puedo definir la resolución del problema para este caso mayor, ¿de acuerdo? Para este caso un poquito más general, que sería el 10. Entonces, básicamente yo lo puedo definir así. Buscar en la colección de tamaño n, en este caso, por ejemplo, 10, sería básicamente así.
Yo podría preguntar si el elemento de esta posición es el que estoy buscando. Si me dice que sí, entonces termino. Se supondría que ya he encontrado, ¿cierto? Y debería responder encontré. Pero si me dice que no, fíjense, entonces yo puedo utilizar la suposición correcta de que el problema de buscar este X en esta colección de menor tamaño ya se sabe resolver de manera correcta. Y mi problema básicamente a qué se reduciría a intentar buscar este X en esta colección que es más pequeña, que se supone ya sabe resolver el problema de manera correcta. ¿Listo? Simple. ¿De acuerdo? ¿Qué he utilizado? Fíjense, he utilizado inducción. He supuesto que el problema para esto se sabe resolver. Si yo sé resolver de manera esto, eso no es negociable, ¿no es cierto? Ni cuestionable. Yo sé resolver el problema de manera correcta. Y me dice, sí, no. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el problema dado que tengo esta colección más grande, independientemente de los valores que tenga? Porque acá, ¿sobre qué estamos basando el razonamiento de cuándo es complicado encontrar un valor en una secuencia? Cuando la secuencia es grande, ¿cierto? Cuando la colección es grande. A más grande la colección, más complicado buscar el dato, ¿ya? Entonces, esto ya se puede generalizar, fíjense. Si mi colección es de tamaño n, y aquí fíjense, n no necesariamente es 10, n es cualquier valor que represente el tamaño de una colección, y tenemos la suposición de que el problema ya se sabe resolver para una colección de tamaño n-1, entonces es correcto decir que el buscar este elemento X en una colección de tamaño X va a ser equivalente a buscar ese X en la colección de tamaño n-1. ¿Cuándo? Cuando este elemento nosotros no lo encontremos acá. ¿Ya? Si el elemento no está aquí, fíjense en esta posición, entonces tengo que ir a buscar en el resto. Facilito. Acá, ¿qué pasa si es que el elemento que estoy buscando es este? Entonces ya no tengo que seguir buscando. Mi respuesta categóricamente es verdad. X pertenece a la colección, existe, ¿cierto? Pero si es cuando no existiría, digamos, cuando resulta que el tamaño de mi colección ya no existe, fíjense, ya no hay datos donde buscar. Yo no puedo encontrar un dato en una colección vacía. Entonces, si la colección ya se agotó, digamos, todos los datos se agotaron, entonces buscar este elemento X en una colección de tamaño 0 categóricamente va a ser falso. ¿Ya? Acá cerramos condiciones, fíjense. Esto vendría a ser la condición para la cual esta definición es correcta. Esta vendría a ser la condición para la cual o sobre la cual estas dos definiciones se describen, pero internamente una de estas dos nomás se hace sobre la base de esta condición. O sea, acá tenemos doble condición. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar, ¿cierto? Para n's que son iguales, o cuando n, que significa el tamaño de la colección. Y n obviamente tiene que pertenecer al dominio de los enteros positivos, incluido el cero. Entonces, n puede incluso representar, dice, el tamaño de una colección vacía, cuando yo ya he agotado todas mis comparaciones. ¿Mm? Lo formalizamos acá y decimos buscar x en una colección de tamaño n. Me dice que es falso cuando no hay tamaño, ¿no ven? No hay colección donde buscar. Me dice verdad si es que hay colección y además ese elemento se encuentra en la enésima posición. Y me dice que también es verdad o es equivalente a buscar X en la colección de tamaño n-1 cuando resulta que ese X no es el elemento que vive en la enésima posición de la colección. Siempre, ¿no? Recordar las condiciones que me permiten hacer que esta solución sea correcta. A ver, vamos a chequear un poquito cómo se hace esta búsqueda. Fíjense, si yo quiero buscar un elemento, por ejemplo, qué sé yo, voy a buscar si es que el 3 pertenece, no, a ver, otro, vamos a buscar, quiero ver si el 7 pertenece a esta colección. Lo que vamos a hacer es buscar aquí, ¿no es cierto? En la colección de 10. Fíjense, en la colección de 10 voy a ir a buscar.
Entonces le pregunto, 7 es 3, no me dice. Entonces, ¿dónde tendríamos que ir a buscar? Tendríamos que ir a buscar en esta colección de 9. ¿Ya? Pero para buscar en la colección de 9 hace el mismo trabajo, fíjense. Dice, primero buscaremos aquí. Es 7, no, me dice. Entonces, ¿dónde vamos a venir a buscar? A la colección de 8. Y eso se supone que ya sabemos resolver. Pero la colección de 8 es complicada. ¿Sí? Tiene 8 elementos, entonces va a preguntar, ¿será que aquí vive el 7? No, me dice, entonces, ¿dónde va a asumir que se sabe resolver de manera correcta? ¿No? Esta colección de 7 elementos. Pero esta colección de elementos sigue siendo complicada, fíjense, 7 elementos sigue siendo complicado. Entonces, ¿el 7 es este? No, me dice, entonces, ¿dónde tenemos que ir a resolver el problema? En esta colección. Fíjense, la forma en cómo va resolviendo este problema es ir comparando celda por celda hasta una de dos, o encontrar el dato o hasta agotar, ¿de acuerdo? El espacio de búsqueda. Y lo va recorriendo de manera sistemática, sin olvidarse de ninguno, ¿ya? Y eso hace cada vez que va a ir a buscar el dato. Por ejemplo, ahora ¿qué me toca ir? Me toca ir a buscar el dato en la colección de tamaño 6. Luego me toca ir a buscar el dato en la colección de tamaño 5. Luego me toca ir a buscar el dato en la colección de tamaño 4 y así, ¿no es cierto? Lo peor que me puede pasar es que llegues hasta aquí y aún ahí no la hayas encontrado. Entonces, después de esto, ¿dónde vas a ir a buscar? A la colección de tamaño 0. Y en ese instante de tiempo, tú dices, bueno, no hay el dato, ¿ya? Porque has barrido con todo el espacio de búsqueda, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a programar este. Este vamos a hacer con ustedes. El otro ya no. Vamos a decirle, a ver, este es el programa 2. Nos venimos por acá. Cerramos. Vamos a construir este objeto que es un buscador por excelencia. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un buscador de objetos. A ver si me siguen y si no, bueno. ¿Qué necesitamos? Dice. Nosotros lo único que necesitamos es responder si es que un dato está o no está en la colección, ¿cierto? Me fijo acá en la definición que tengo formal de esto. Y la salida que se espera de este procedimiento, fíjense, es un valor booleano, ¿correcto? Donde me estoy inspirando para definir el tipo de resultado que se espera acá. Fíjense en su caso básico. ¿De acuerdo? Entonces le decimos, nosotros queremos, dice, buscar. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener como dato de entrada? Vamos a tener el dato que estoy buscando, que es X, ¿cierto? ¿Qué más vamos a tener como dato de entrada? Dice, vamos a tener el tamaño de la colección donde voy a buscar. ¿De acuerdo? Escribimos este, fíjense. Mi problema que se reduce, dice, ¿no? Mi problema se reduce a preguntar lo siguiente. Y vamos a ir haciendo las adaptaciones que se requieran para poder implementar, ¿no? Entonces preguntamos. Mi promesa de respuesta es, ¿existe? Y esto es lo que vamos a responder al final, ¿no? Si existe o no existe. Preguntamos. ¿Será, le digo, que n es 0? ¿Será que n es 0? Le pregunto. Si me dice que es 0, entonces mi promesa de respuesta ya sabemos qué es, ¿cierto? Ni existe, dice categóricamente es falso. Pero si no es 0, fíjense, en otro caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a preguntar cómo es este X respecto al elemento que vive en la enésima posición. Entonces, preguntamos, ¿cómo es X respecto a el enésimo elemento que vive en la colección? ¿En qué posición vive el enésimo elemento de una colección? Por definición vive en la n-1 en términos jaberos. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? El enésimo elemento de la colección vive en la posición n-1 en terminología Haber. Entonces voy a preguntar si es que este objeto que estoy buscando es igual al objeto
que vive en la enésima posición, ¿ya? O es igual al enésimo elemento, que vive en el índice n-1 en terminología Haber. Si es igual, fíjense, mi respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Esto. Pero si es falso, mi respuesta dice que se consigue pidiéndole buscar, seguir buscando a X, pero en un umbral de la colección n-1. Acabo de copiar todo esto, ¿ya? Ok, en este caso, fíjense, para poder operativizar esto, pues yo necesito que, primeramente, que me envíen, necesito que me envíen la colección en la que vamos a buscar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito que me envíen como información? Necesito que me envíen, por ejemplo, la colección de objetos donde yo voy a buscar. Y necesito que me envíes el famoso X que quiero buscar. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Y esto nosotros lo vamos a trasladar. Esta responsabilidad le vamos a trasladar a este. Le voy a decir, esto es el resultado de ir a buscar este objeto X, dado que la colección, fíjense, tiene esta longitud, con esa longitud de la colección, y además le digo, le vamos a mandar la colección. Acá, fíjense, me está pintando error acá, porque no sabemos qué es call. ¿De acuerdo? Entonces acá necesitamos recibir la colección. Le vamos a decir que aquí yo voy a recibir la colección. ¿Correcto? Y aquí yo necesito mandarle nuevamente la colección. ¿Está? ¿Sí? Listo. He hecho adaptaciones para transformar esto a recursividad. Este de aquí, inclusive, fíjense, puede ser completamente privado. Este es el público. ¿Correcto? Miramos cómo se observa esto. Cuando yo me creo un buscador, fíjense cuál es la firma. Me va a pedir el arreglo de objetos y me va a pedir el objeto que estoy buscando. Nos vamos a construir un nuevecito arreglo de objetos, ¿de acuerdo? Para eso vamos a utilizar el CodePath. Le voy a decir, este es el arreglo de objetos y lo vamos a definir así, como New Objects, ¿de acuerdo? Se compromete a tener estos valores. Le vamos a poner un New Integer, por ejemplo el 2. Vamos a hacer uno chiquito ya, un New Integer, por ejemplo el 10. Y otro New Integer. ¿Ya? Por ejemplo, el 7. ¿Ya? Nos construimos eso. Nos los vamos a llevar allá a OBJs. Lo traigo acá. Sí, eso quiero hacer. Y lo traigo ahí. ¿Ya? Si nosotros inspeccionamos, fíjense, este es un arreglo que tiene 3 objetos. Tiene el entero 2, tiene el entero 10 y tiene el entero 7. Yo voy a ir a buscar en este arreglo, fíjense a mi buscador, le voy a pedir que vaya a buscar en ese arreglo de objetos, quiero que vaya a buscar a este número. Por ejemplo, quiero ir a buscar al 5. ¿Ya que debería responderme? ¿Hay el 5 o no hay el 5? ¿Qué debería decirme? Falso. Falso. Correcto, entonces a ver, hacemos OK. Y me dice falso. Pero si aquí yo le voy a buscar, fíjense, en esta misma colección, ya le voy a ir a buscar al entero 7, ¿qué debería responder? True. ¿Está bien? Acabamos de hacer búsqueda secuencial recursivamente. ¿Se entendió la idea? Les cuento que la recursividad es una herramienta súper poderosa a la hora de resolver problemas. ¿Está bien? Ok. No hay cambios. Esta versión es bien diferente, ¿no? Voy a volar acá. Ok. Como no hay observaciones, continúo. A ver,
Esta búsqueda secuencial es la búsqueda más inocente que existe, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene esta búsqueda? Esta búsqueda es, si bien es cierto, es lenta, porque tiene que, en el peor de los casos, buscar en todo el espacio. Es sumamente útil cuando nosotros no tenemos ninguna restricción sobre la colección. Lo único que nosotros tenemos o necesitamos es la colección o el espacio de búsqueda, también se llama eso, ¿ya? Y sobre la cantidad de posibles objetos que puedan responder verdadero a la pregunta, es que se basa este procedimiento de búsqueda. ¿De acuerdo? En este caso, la forma en cómo hemos planteado, fíjense, la solución o sobre qué hemos definido cuándo se complica o cuándo se aligera un poquito el problema, sobre el tamaño de la colección, ¿cierto? Dado que nosotros conocemos el tamaño de la colección, entonces hemos podido plantear una alternativa de solución que es buscar. Pero a ver, hay otra búsqueda que es famosísima y que es cultura general para todo programador. Y es cuando tienes una condición previa para buscar sobre el espacio de búsqueda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu espacio de búsqueda tiene una colección ordenada? ¿Ya? La colección donde tú vas a buscar tiene los elementos en algún orden. Fíjense, tener esa condición en el problema cambia radicalmente la forma de pensar y concebir una solución. La búsqueda secuencial, repito, les comentaba, es sumamente interesante, útil, para cuando no tenemos ninguna restricción ni ninguna condición muy específica o especial, digamos, sobre la colección. En este caso, si me dicen que la colección está ordenada, yo tengo que sacarle provecho a esa información, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, cuando analizo el problema de buscar, el problema siempre sigue siendo complejo a medida que la cantidad de datos que tiene la colección o el espacio de búsqueda crece. ¿Ya? Entonces es más complicado. En este caso, para la búsqueda binaria, pues nosotros vamos a manejar rangos de búsqueda, ¿no? Entonces el rango inicial de búsqueda siempre va a empezar aquí y va a terminar aquí. Ese es el espacio más grande que se puede buscar, ¿ya? Pero a ver, analizaremos esta nueva situación. Si analizamos la nueva situación y esta condición que se nos da, hay que sacarle ventaja a este hecho, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir que al principio vamos a considerar todo el espacio de búsqueda. Y de todo ese espacio de búsqueda, nosotros vamos a encontrar un elemento distinguido que se encuentra en la mitad. ¿Ya? Entonces, nuestro rango de búsqueda va a empezar aquí, en este inicio, va a cubrir hasta aquí, hasta el final. Y en ese rango nosotros vamos a identificar a la posición media, ¿ya? De la mitad, que se supone está referenciando a algún dato de la colección. Y por condiciones, nosotros sabemos que todos los datos menores a 6 están hacia su izquierda, ¿ya? Y todos los datos mayores a 6 están hacia su derecha. ¿De acuerdo? O si queremos admitir repetidos, es correcto decir que todos los datos menores iguales a 6 están a la izquierda, pero también los datos mayores iguales a 6 pueden están en la derecha. ¿De acuerdo? Pero fíjense, esa suposición o esa aseveración que yo hago, la puedo hacer en el entendido de que la colección está ordenada. Entonces, no me conviene a mí ir a mirar celda por celda para buscarlos el elemento que me están pidiendo. Parece razonable venir aquí a la mitad. ¿De acuerdo? Me paro aquí y pregunto si es que el dato está acá. ¿De acuerdo? Entonces eso hacemos.
Si el dato que estoy buscando es igual que X, entonces acabo de encontrarlo, ya no tengo que seguir buscando. Obviamente este razonamiento es válido para cuando tengo un rango de búsqueda. Si ese mi rango me determina un espacio de búsqueda. ¿Y cuándo sé de eso? Cuando mi inicio es menor o igual que fin. ¿De acuerdo? Cuando mi ini está por aquí y mi fin está hacia la derecha. O pueden estar apuntando a la misma, o puede mi ini y mi final, fíjense, ser el mismo valor. ¿Eso qué significa? Que mi espacio tiene solamente un dato donde buscar. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, mi rango al principio es todo el tamaño de la colección. Y vamos a mirar aquí. Si es que es igual el dato que estoy buscando al dato que vive en la mitad de la colección, entonces no necesito seguir buscando. Acabo de encontrar. Pero tengo otra alternativa que me responda que no es, que este no es el dato que estoy buscando. ¿Ya? Y si me responde que no es, dos alternativas tengo de ese dato respecto al dato de la mitad. ¿Sí? Una alternativa es que el dato de la mitad, fíjense, esto está al revés, ¿no? Si el dato está este está al revés, ¿de acuerdo? Esto debería ser si X es menor que, vamos a borrarlo. Ahorita mismo vamos a hacer esto y lo borramos, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué deberíamos preguntar? Acá deberíamos preguntar, más bien, si es que este dato, fíjense, si X, resulta que es menor que ¿quién? Puede ser igual que la mitad, jóvenes. En este caso, ¿cómo tendría que ser X? Yo le pregunto, ¿será que X es menor? Tiene que ser menor, absolutamente, ¿cierto? No puede ser igual, porque si fuera igual, ya hubiera terminado, ¿cierto? Y hemos razonado eso. Entonces, este tiene que ser absolutamente menor, ¿ya? Si X es menor, fíjense, al elemento que vive en la mitad de la secuencia, entonces, ¿dónde a ojo cerrado lo voy a encontrar? A la izquierda de la mitad, ¿cierto? Es imposible que esté aquí, porque como la colección está ordenada, todos los elementos menores a la mitad se encuentran a su izquierda. Entonces, ¿en qué rango nomás me conviene ir a buscar? En este rango que está enmarcado en rojo. ¿De acuerdo? Y ese rango, fíjense, de dónde a dónde cubre. Cubre desde el inicio hasta exactamente un elemento antes de la ex mitad. ¿De acuerdo? Entonces le digo, voy a ir a buscar este elemento X en esta porción que tenemos acá, pintada de roja, que resulta que tiene un rango de inspección mucho más chiquitito que mi colección original. ¿Cuál es su rango de inspección por estimación? La mitad. ¿De acuerdo? Entonces voy a venir a buscar en esta primera mitad. Ahora, lo siguiente, fíjense, ese es un problema viejo conocido. ¿Qué es ese problema? Buscar X en esa sección roja. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente y digo, muy bien, yo voy a asumir que buscar en esa sección roja ya se sabe resolver de manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Cómo? No importa. Pero esta sección, fíjense que evidentemente es una instancia mucho más pequeña que la colección original. Yo voy a suponer como verdadero que resolver el problema de buscar X está bien. Ya me dice sí, no. Y nosotros, por la suposición de que tenemos la colección ordenada, sabemos que no hay otro lugar donde se puede encontrar este X si es que X es menor a este elemento. No hay, ¿no es cierto? No se puede, no hay otro lugar. ¿Ya? Eso sería. Esto sería en el caso de que X sea menor al elemento de la mitad de la colección. Esa es una opción. La otra opción, fíjense, esto también está mal, lo vamos a tapar esto, igual que hace rato. Agarramos, lo tapamos y venimos por acá, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener por acá? Yo le digo, ¿cuál es la otra opción? Si X no es igual a la mitad, entonces la otra opción era que X sea absolutamente mayor, ¿cierto? Que X sea mayor que el elemento que vive en la colección, el elemento que vive en la mitad de la colección. Si es que X es mayor que 6, ojo cerrado, por la definición o por la restricción que tenemos de la colección, si es que el dato estuviera, ¿dónde estaría? A la derecha del elemento que vive en la mitad. ¿De acuerdo? En esa sección que está pintadita como con lila, creo, ¿no? Esta. Y fíjense, esa sección empieza justo en la posición de la mitad más 1. Nunca toca la mitad. Hasta el final, ¿sí? Que sería toda a la derecha. ¿De acuerdo? Este corchete abierto, ¿qué significa? Que no toca la mitad, ¿no es cierto? Y va hasta el final. Eso significa mitad más 1 hasta el final. Nuevamente, fíjense, yo puedo asumir que ese problema de ir a buscar un dato en una colección de n medios más o menos estimado es correcto. ¿Ya? Si yo sé resolver el problema en una colección de más o menos n medios elementos, entonces ya podría resolver el problema de encontrar o de decidir si un elemento está o no está en una colección de n. ¿Estamos de acuerdo? Pero evidentemente, ¿qué me estoy dando cuenta? Que mi problema de intentar buscar X en esta colección, cuando X es mayor al elemento que vive en la mitad, es nuevamente otro problema de búsqueda. Pero este problema de búsqueda es una búsqueda mucho más pequeña con respecto a lo que nosotros habíamos identificado complicado del problema. ¿Cuándo es complicado buscar? Cuando el tamaño de la colección es grande. Entonces aquí vemos, ¿no? Es evidente que el tamaño de la colección es pues mucho más pequeño. Y podemos asumir que se sabe resolver de manera correcta. Listo, así se resolvería. Siempre y cuando, obviamente, tengamos un rango o tengamos un espacio donde buscar, ¿ya? La otra opción, fíjense, es que ya no tengamos rango para buscar, ya no haya cabida para buscar el elemento. Y eso sería cuando nuestro inicio, fíjense, es mayor que el final. Entonces, nuestro inicio está por aquí, nuestro final está por allá. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espacio de búsqueda o ese famoso espacio de búsqueda ya no tiene elementos. O en realidad ya hemos agotado, ¿no? Todas las posibilidades de búsqueda. Y en ese caso, categóricamente, mi respuesta es, bueno, ya no hay dónde buscar, entonces no hay el elemento en la colección. Y ahí se termina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos utilizado? Fíjense acá. Hemos utilizado un razonamiento de decidir que el problema que nosotros teníamos de buscar en una colección n medios, pues ya lo sabemos resolver de manera correcta. Bajo esa suposición, lo que vamos a plantear ahora es completamente válido. Yo le digo, buscar un elemento en el rango de este ini a fin sería equivalente a buscar el elemento en el rango ini hasta la mitad menos 1, cuando X es menor al elemento que vive en la mitad de la colección. Buscar el elemento X en el rango ini fin sería equivalente a buscar el elemento X en la mitad más 1 hasta fin, o sea, en la derecha de la mitad, siempre y cuando X sea mayor al elemento que vive en la mitad de la colección. Buscar el elemento X en el rango ini afín sería true categóricamente cuando resulta que el elemento X es exactamente igual al elemento de la mitad de la colección. Y cuando se dice, bueno, ¿cuándo se hace este razonamiento? Cuando, fíjense, hay rango de búsqueda, cuando mi ini es menor o igual a fin. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay elementos donde yo tengo que ir a preguntar para saber si es que el elemento está. ¿Ya? Cuando se dice que ya no hay rango de búsqueda, cuando el ini sobrepasa al final. ¿De acuerdo? Si ini es mayor que fin.
Entonces ahí categóricamente se puede deducir que ya se ha agotado todos los rangos válidos de búsqueda del elemento. Izquierda, derecha, izquierda, dependiendo, ¿no? De cómo era X respecto al elemento de la mitad. Y habiendo hecho todo eso, si es que mi rango, fíjense, se traslapa, el ini resulta que es mayor que el fin, entonces ahí se puede decir que no hay ese elemento en la colección y categóricamente respondemos falso. Esta estrategia de búsqueda, fíjense, o esta técnica de búsqueda, tiene condiciones bien estrictas para poder ser aplicada de manera correcta. Bueno, acá, ¿qué significan ini y fin? Ini y fin, fíjense, significa los valores del rango de la colección o del espacio de búsqueda que vamos a buscar, en el que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Y esos ini y fin pueden estar entre 0 y hasta el tamaño de la colección más 1, ¿ya? Así. Y además sabemos que todos los elementos, fíjense, col i, col j, para todos los elementos col i, col j, resulta que hay esta relación de orden. Col i es menor o igual que col j cuando i es menor que j. ¿Eso qué me está diciendo? Que todos los datos que tenemos en la colección están ordenados. Dentro de este razonamiento, aparte del ini y el fin, que identifican el rango de los elementos donde vamos a buscar, un otro dato que es bien importante es la mitad. ¿Cómo se consigue la mitad? Se consigue así, ini más fin dividido entre 2. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería el buscar en una colección ordenada, haciendo uso de una estrategia divide para vencer. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Es dividir mi rango de inspección a la mitad. ¿Ya? A la mitad o a la izquierda o a la derecha. Y esa es una reducción de la complejidad, le llamaremos del problema, bastante importante. ¿Ya? En cambio, en la búsqueda secuencial, ¿cómo hemos reducido? Un hito, ¿de acuerdo? Vamos a asumir que sabemos buscar en una colección un tamaño menos que donde estamos queriendo buscar. Bajo esa suposición, pues se puede resolver el buscar secuencialmente. En este caso, mi reducción ha sido por la división entre un factor, que vendría a ser 2. No he agarrado la colección. Y si yo tengo que ir a buscar la siguiente vez, ir a comparar con algún otro valor o ir a preguntarle a algún valor de la colección si es igual al dato que estoy buscando, siempre lo va a hacer en una de las dos mitades, nunca en las dos. ¿De acuerdo? Eso. ¿Está bien? A ver, vamos a ver cómo funciona la búsqueda binaria. Si quisiéramos buscar el 4 aquí, por ejemplo, entonces mi rango de inspección empieza aquí, aquí mi final y esta es la mitad. ¿De acuerdo? Este se ha trasladado. Bueno, preguntamos, ¿será que esta es la mitad? No me dice. Entonces, ¿a dónde me vengo a buscar? A este rango. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser mi nuevo rango. ¿Correcto? Dentro de este rango yo voy a volver a encontrar la mitad. Fíjense, esa es su mitad de ese rango. ¿De acuerdo? Y preguntamos, hacemos lo mismo. ¿Será que el elemento 4 es igual a la mitad? No me dice. ¿Cómo es el 4 respecto a 2? Mayor. Aquí se viene, ¿no? Es mayor. Entonces, ¿en qué lapso tengo que buscar o en qué rango tengo que venir a buscar? Ahí. ¿De acuerdo? Se va a buscar ahí. Este problema ahora es ese. Fíjense. Yo tengo que encontrar el elemento de la mitad. Entre 3 y 4, su elemento de la mitad, bueno, es 3. Pregunto, ¿en ese dato, en esa posición vive el 4? No, me dice. No vive ahí. ¿Cómo es el 4 respecto a la mitad? Mayor, me dice. ¿Cierto? Ahí es mayor. Ok. Entonces nos tenemos que ir a la mitad más 1 hasta el final y vamos a buscar en ese ranguito. ¿Ya? Y en ese caso, fíjense, tanto mi inicio, mi mitad y mi final están en la misma posición. Le pregunto, ¿será que el 4 es igual al elemento que vive en la mitad? No. Entonces, 4, ¿cómo es respecto a 5? Menor. Entonces, ¿dónde debería irse a buscar? Debería irse a buscar en inicio hasta mitad. Hasta mitad menos 1, sin tocar, ¿no? Pero mi mitad, fíjense, se va a venir
Y aquí mi final va a estar aquí, mi inicio va a estar aquí. Eso quiere decir que ya no hay espacio de búsqueda. Y categóricamente, ¿qué debo responder? Debo responder que ya no hay. Falso, ¿cierto? Eso me responde falso hasta arriba. Y la colección me va a decir falso. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona la famosa búsqueda binaria. A esta búsqueda se le conoce como la famosa búsqueda binaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice binaria? Porque divide en dos su espacio de búsqueda para poder hacer su trabajo de manera rápida. ¿Cuántas comparaciones hemos hecho aquí para saber que el 4 no está en el arreglo? Fíjense, 1, 2, 3, ¿ya? 4, 4. ¿De acuerdo? En un espacio de 10 hemos hecho 4 preguntas para decidir que el 4 no pertenece a la colección. En resumen, a ver, la operación de la búsqueda es una de las operaciones más probablemente usadas cuando se trabaja con lo que son colecciones. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de cómo es tu colección, podemos identificar estos dos procesos generales para buscar. Uno que es la secuencial, en la que no se requiere ninguna condición respecto a la colección donde vas a buscar o al espacio de búsqueda que se llama también. O la otra, que es utilizar la búsqueda binaria, que en este caso sí requiere que el espacio donde tú vas a buscar esté ordenado. ¿Ya? Ambos procedimientos los hemos concebido recursivamente. ¿Y qué hemos utilizado como principio de la recursividad? Hemos utilizado inducción, ¿no? Hemos asumido que ese problema para un caso X, en este caso mi caso X era la primera mitad, por ejemplo, de la búsqueda binaria, la primera mitad, ¿ya? Que tenía estimado n medios datos, ya se sabe resolver. ¿De acuerdo? Y para el otro caso hemos dicho, bueno, vamos a asumir que en la segunda mitad, ¿ya? De la colección, es decir, una colección de más o menos n medios elementos, ya se sabe resolver de manera correcta. Bajo esas suposiciones, completamente válido lo que hemos hecho. Les toca a ustedes implementar la búsqueda binaria. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora son ejercicios. A ver, nos vamos a plantear algunos ejercicios aquí. ¿Y tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero. No ven. Ahora la clave es practicar. Les cuento que la recursividad es eso. Lo que ustedes tienen que hacer es practicar. Mientras más ejercicios resuelvan, mejor. ¿Ya? A ver, vamos a hacer este. Dado un número entero positivo, dice, se pide encontrar el número resultante de invertir las cifras de un número. A ver, vamos a... Hace rato estaba... Mi open board se ha comportado de manera inestable. Ahora sí está bien. Vamos a ver si es que... Ahora sí. No nos venimos aquí con nuestro open board y vamos a razonar el problema. ¿Ya? Dice, dado un número entero, queremos encontrar su número invertido. Y hay varias maneras de analizar. Pero a ver, básicamente, a mí me van a dar, tengo que ir a analizar, ¿no ve? Cuando mi problema es fácil, cuando mi problema es difícil. Me dan un número y se supone que yo lo voy a invertir así, ¿no ves? Si yo tengo, por ejemplo, el dígito o este número, 3,448, entonces el resultado, ¿qué debería ser? 8,443, ¿ya?
Nosotros sabemos que los números, fíjense, ocupan posiciones, ¿no ven? Este le correspondería al dígito sub 0. Este le correspondería al dígito sub 1. Este le correspondería al dígito sub 2. Y este al dígito sub 3 en posición. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos encontrado el número? Fíjense, le hemos dado la vuelta en realidad. Este era el dígito sub 0 aquí. ¿Ve? Este antes era el dígito sub 1 aquí. Este era el dígito sub 2 y este era el dígito sub 3. ¿De acuerdo? Eso es invertir el número. En el número resultante, obviamente vamos a tener harto cuidado, ¿no ve? En el número resultante, este ahora es el dígito de la posición 3. Este ahora es el dígito de la posición 2. Este es el que vive en la posición 1 y este es el que vive en la posición 3. Aparentemente, para poder resolver este ejercicio, la cosa se complica a medida que el número tiene más cifras. Entonces, pondremos aquí, a más cifras tiene el número, ¿ya? A más cifras tiene el número, más complicado parece ser, ¿sí? Muy bien. Es más complicado. Ya sí lo voy a escribir. A ver, vamos a partir, porque nosotros ya sabemos resolver un problema X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo le voy a decir, invertir, le vamos a poner nombre, ¿ya? Este que se llama el problema invertir. Yo voy a suponer, fíjense, que yo ya sé invertir un número n y lo sé invertir de manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Cómo inviertes? No sé, pero yo sé invertir de manera correcta. Vamos a suponer, fíjense que este n es de esta forma. Ya nosotros tenemos el dígito k-1, dígito en la posición k-2, y así, ¿no ven? Dígito en la posición 1, dígito en la posición 0. Y si es que este ya se sabe invertir, entonces, ¿qué me va a generar como resultado? Me va a generar como resultado un número que sea más o menos así, ¿no ve? El dígito 0 se va a venir aquí, el dígito 1 se va a venir aquí y así sucesivamente, ¿no es cierto? El dígito k-2 se va a venir por acá y el dígito k-1 se va a venir por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si es que nosotros decimos que este problema se sabe resolver y este es el n, entonces mi número resultante más o menos va a ser así. ¿De acuerdo? Vamos a tener harto cuidado, ¿no? Obviamente en el número resultante, este es dígito 0, dígito 1, pero aquí va a venir, ¿no? Este se viene aquí, supuestamente este se viene aquí, y este se va a venir aquí. ¿De acuerdo? Ok, esto vamos a dar por sentado que sabemos resolver de manera correcta. ¿Cuál sería un problema un poco más general que n? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería un problema un poco más general que n? Y n lo hemos descrito así. Fíjense, aquí estamos diciendo que la cardinalidad de n, la cantidad de cifras que tiene n, es k. ¿Cierto? ¿Correcto? Ok, este es n. Y para este n nosotros ya sabemos resolver el problema. ¿Cuál creen que sería una instancia un poco más general de este n? ¿Qué dice? ¿Qué sería un caso un poquito más complicado que n? A ver, ¿qué responden aquí? Vamos a ver. No, más complicado. Dos dígitos, no. Más complicado. Bien. N, fíjense, más complicado. No. A ver, de nuevo, a ver, calma pueblo. Calma. Hemos dicho que este n para el cual nosotros hemos resuelto el problema es así. Fíjense, tiene esta forma.
este es n, así de complicado es n. ¿Ya? Es una composición de dígitos. ¿De cuántos dígitos es este número n? De k dígitos. Eso estamos diciendo. Para este n, que tiene esta forma, nosotros ya sabemos resolver el problema. ¿Cuál sería un caso más complicadito, un poquito más complicado que este n que hemos descrito así? A ver, ¿cuál sería un caso un poquito más complicado que ese famoso n? N más 1, no, pero a ver, no es verdad, porque por ejemplo, eso, este es mejor, K más 1, porque fíjense, si mi n valdría 3448, este tiene esta forma, fíjense, de 3, de 2, de 1, de 0. Si me dices n, este es n. Si me dices n más 1, entonces este sería 3449, y este sigue teniendo esa forma. ¿Correcto? Entonces, un casito más complicado que esto sería aumentarle un dígito. ¿Eso qué significa? Entonces, tampoco es por 10, ¿no? Sería, si yo tuviera, fíjense, este n prima, le vamos a decir, ya que está más complicado. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos así. Si yo le digo que se tiene k más un cifras, tendría este formato de composición, ¿correcto? ¿Cierto? Fíjense, evidentemente, dentro de nuestro razonamiento, este caso, fíjense, es un poquito más complicado que este. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿verdad? Ok, hasta ahí. Entonces, ahora mi problema es ir a resolver, fíjense, el invertir este número n', que había sido un caso un poco más complicado que este n, dado que nosotros sabemos resolver esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, si es que este problema ya está resuelto, nosotros ya tenemos el invertido así. ¿Correcto? Ese ya sabemos resolver. ¿Cómo lo hace? Pues no interesa, pero ya sabemos resolver este problema. Este ya sabemos resolver. Nosotros ya sabemos resolver el problema de invertir n, que tiene esta forma. ¿Correcto? A nosotros, ¿qué es lo único que nos faltaría para terminar de resolver el problema de invertir n'? Lo único que tendríamos que hacer, fíjense, es a ese número invertido que nos ha devuelto este problema, le multiplicamos por 10. Y a ese que tendríamos que hacerle, tendríamos que sumarle ¿quién? Tendríamos que sumarle este dígito que tenemos aquí. ¿Correcto? Ese aquí. Lo llevo a las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Facilito. ¿Ya está? Acabamos de definir recursividad. Ahora, ¿cómo se consigue? Fíjense, n' es esto. ¿Cierto? ¿Cómo conseguimos n? Dado que nosotros conocemos n'. Bueno, es facilito. N' se puede conseguir, n se puede conseguir dividiendo a n' entre 10. Le quito esto y yo voy a tener un número con este formato. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Es verdad? Si le quito eso, a ver, analicen. Acá tenemos que fijarnos bien. Fíjense, esta es la parte que se supone que representa n. Dado este n', ¿cómo yo consigo este n? Básicamente, en realidad no sería la división. Sería el residuo de dividir n'. ¿Entre quién? Entre 10 elevado a la k menos 1.
Entre 10 elevado a la K. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces mejoramos este asunto y decimos, lo vamos a reemplazar y yo digo, invertir es igual a invertir este número n' reducido. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Sacando el residuo de dividir n' entre 10 elevado a la K. ¿Sí? Cuando este número tiene K más 1 cifras. ¿Ya? Más todo eso, dice, multiplicado. Venga, 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 venga. Todo esto multiplicado por 10 más d sub K. ¿Y cómo se consigue d sub K? D sub K resulta que es a n' dividido entre 10 a la K. Entonces dice n' dividido entre 10 elevado a la K. ¿Ya? Así se saca esta cifra. Listo. Acabamos de traducir. Vamos a encontrar la versión más sencilla de invertir el número. ¿Ya? ¿Cuál es la versión más sencilla de invertir un número? Va a ser básicamente el propio número. ¿Cuándo? Cuando resulta que este n' es de una sola cifra. ¿Ya? Pero para n mayores a 9, entonces esto es complicado. ¿Correcto? Definición. Tin, 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 tin. Definición. ¿De acuerdo? ¿Para qué valores de n'? Fíjense, n' que pertenezca a los enteros positivos, incluido el 0. ¿Cierto? Y de nuevo usamos escrito. Esto es positivo, incluido el 0. ¿Se entendió? Vamos a programar. Sí. Disculpe, ¿podría explicar otra vez el 10K? 10 elevado a la K, eso no lo entiendo muy bien. A ver, te voy a mostrar en este ejemplo. Vamos a hacer con este ejemplo. Fíjense, tengo este número acá. Tengo el número, nos vamos a inventar cualquier otro, ¿ya? Este. ¿Correcto? ¿Cuántas cifras tiene este número? Este número Cuatro. tiene 4, ¿cierto? ¿En qué posiciones viven? 0, 1, 2, 3. Correcto. Si yo quisiera sacar esta parte, fíjense, haz de cuenta que n' es este. ¿No ve? ¿Y n qué sería? El número menos esta cifra, ¿cierto? Este es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí. Entonces, ¿cómo yo consigo esto? Fíjate, esto yo puedo conseguir, este número 348, ¿cómo se consigue? Agarrando 5.348 y dividiéndolo entre 1000. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Esto qué me va a dar? Sí. ¿Y esto qué me va a dar? 348. Esta es mi reducción. Acá fíjense K, ¿qué significa? K significa la última posición. ¿Ya? En este caso, esto sería, este vendría a ser K, este K menos 1, K menos 2, K menos 3. Pero nosotros sabemos que en términos de magnitud, eso es equivalente a 4 cifras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la última posición? Fíjense, ¿cuál es la última posición de este número? La última posición ha sido 3, esto era acá.
Entonces, la magnitud de este número debería ser K más 1. ¿Cierto? Aquí fíjense, ¿cuál es la magnitud de NK cuando su última posición es K menos 1? Aquí la magnitud de N', ¿qué es? K más 1. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, gracias. Eso. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos esta cifra? Fíjate, esta cifra la sacamos con el cociente. Y esta reducción que ya sabemos resolver es el residuo. Ya, hay maneras y maneras de ver la vida. ¿De acuerdo? Pero esta es una opción. Nos iremos a programar. A ver. Y acá vamos a necesitar de la ayuda de otras cosas, ¿no? Nos vendremos el proyecto. Vamos a decirle 3. Ahorita no se preocupen, está todo en feo, en sucio. Vamos a primero rescatar lo que tenemos aquí. Ya no quiero. Ay, caramba, no me dejan. Fuera. Yes. Entonces le vamos a construir un invertidor profesional. Vamos a construir. ¿De acuerdo? Su misión básica de este invertidor profesional, ¿qué cosa es? Es invertir un número. ¿Ya? Entonces a mí, por ejemplo, a este invertidor, su tarea más importante en la vida es poder encontrar o responder a la pregunta invertir, dado que le dan como dato de entrada un número. ¿Correcto? Para invertir acá, nosotros necesitamos conocer K, ¿no es cierto? K necesitamos calcular, ¿no? Para poder hacer esta reducción. Entonces acá le puedo decir que este es el resultado de ir a invertir, fíjense, este número N, y le podemos pedir la cantidad de cifras que tiene este número. Y podemos utilizar nuestro otro ejercicio, que era la cantidad de cifras. ¿Se acuerdan? La cantidad de cifras ¿de acuerdo? Ese que ya habíamos resuelto. ¿Correcto? Entonces ya teníamos un problema resuelto por aquí, que se llamaba la cantidad de cifras, que es esta. ¿Lo ven? No, este era el buscador. ¿Cuál era el otro? Este era el contador, ¿cierto? Este me genera la cantidad de cifras que tiene un número. Entonces, este procedimiento, fíjense, a mí me es útil. ¿Correcto? Entonces, agarramos, lo vamos a hacer a lo feo y vamos a copiar acá. ¿Listo? Este me ayuda a eso. Una vez que yo ya sé calcular la cantidad de cifras, pues básicamente invertir el problema, invertir el asunto es sumamente sencillo. ¿Cierto? Este buscador lo vamos a volar. Este es mi proceso de invertir. Fíjense, me va a devolver un número. Recibe el número N. ¿Y qué vamos a recibir K? Que es la cantidad de cifras que tiene el número. ¿Ya? Es la cantidad de cifras que tiene el número. Cuidado, aquí K, ¿qué significa? Es la última posición del dígito. Vamos a tener harto cuidado. Ahora, si lo traducimos a esto, sería la cantidad de cifras menos 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si queremos que este K realmente sea lo que representa acá, la posición del último dígito del número que estoy queriendo calcular, entonces sería la cantidad de cifras menos 1. Porque fíjense, la última posición que ocupan acá, el 5, ocupa la posición 3. Y la cantidad de cifras que tiene este número es 4. Entonces, si yo le digo 4 menos 1, es la última posición en la que se encuentra una cifra acá. Ya, entonces eso vamos a hacer, 4 menos 1. Y luego voy a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Porque esta me está perjudicando mucho, muy sucia. Eso no nos lo vamos a guardar. Y lo tengo por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ya tengo? K, fíjense, para mí en esta explicación es la posición de la última cifra.
Y bajo esa suposición, pues, encontramos el número invertido, ¿cierto? Esta es mi resultado. Ese es invertido. Cuando el problema está sumamente sencillo, dice el problema es sumamente sencillo si n es menor que 10, ¿correcto? Si n es menor que 10. Si es así, hacemos esto. Si no, hacemos otra cosa. ¿Verdad? Eso. Entonces, n es menor que 10. Si n es menor que 10, dice que mi número invertido es el propio número. En este caso, le estoy tomando como es. Caso contrario, dice, así se calcula ese número. El invertido, dice, se calcula pidiéndole invertir al número reducido. ¿Ya? Entonces, este sería n, dice, módulo más max.out de 10 elevado a la k. ¿Cierto? Eso. Esto le vamos a poner su parte entera porque esto me genera un real. Va a generar algún tipo de warning ahí. Por un lado. Y por otro lado le voy a decir que este mi número, fíjense, ya tiene una cifra menos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo, voy a ir a invertir esta reducción que tiene una cifra menos, porque aquí recibe dos argumentos. ¿Ya? Eso. Eso lo voy a multiplicar por 10 y a eso le voy a sumar lo que se supone es el dígito d sub k. Y d sub k, ¿cómo se obtiene? Dice, d sub k se obtiene agarrando n y dividiéndolo por el 10 elevado a la k. Entonces le digo max.power 10 elevado a la k. Listo. ¿De acuerdo? Nuevamente esto que me va a dar, esto le voy a pedir su parte entera y esto. Ya está. Acá vamos a invertir. Vamos a borrar pizarra para tener limpieza acá. Listo. Me vengo por acá. A ver, compilaremos y veremos. No me sale errores de sintaxis. Por lo menos veremos si es que funciona este asunto. Y le digo, invertidor. ¿No? Mi invertidor. Agarramos aquí y lo único que le pido, por ejemplo, es 123, que me va a dar 321, correcto. Vamos a invertir el 100, por ejemplo, que me debería devolver. ¿No? Listo. Resuelto. ¿De acuerdo? Nos vemos el día jueves, jóvenes. Disculpe, ¿puedo mostrar el código una vez más? Lo voy a subir a Moodle. Lo puedo mostrar. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Se los voy a subir a Moodle. ¿De acuerdo? Eso. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta luego.